inicio a la actividad. Mientras esperamos que algunas personas más se incorporen a la actividad, les recordamos que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Para los que no tengan buen banda de ancho de banda, disculpen, les pedimos que apaguen sus cámaras y cualquier comentario, pregunta que quieran hacer, les pedimos que lo hagan a través del chat y en el momento en que se pueda, las vamos a ir planteando. En esta ocasión contamos con Ariel Gelblum, que dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde 2015. Para quienes no lo conocen, el Centro Simón Wiesenthal fue fundado en 1977 como legado de quien fuera llamado cazador de nazis, tomando las lecciones del Holocausto para aplicarla a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, y orienta su trabajo hacia la promoción de la convivencia en la diversidad y confronta el racismo y la xenofobia, el antisemitismo, la discriminación y el terrorismo. La institución es pionera en el monitoreo sobre odio en las redes y ciberterrorismo, bastante importante, desde el nacimiento de Internet, y publica anualmente un informe que se presenta en dependencias del Congreso de Estados Unidos. Tiene su sede central en Los Ángeles, oficinas en París, Jerusalén, Nueva York, Toronto, Chicago, Miami, Buenos Aires, y cuenta con más de 400.000 miembros en el mundo. Tiene estatus de ONG ante la ONU, la UNESCO, la OEA, la OCSE, el Consejo de Europa y el Parlamento Latinoamericano. Y no menos sorprendente es la trayectoria que tiene el doctor Ariel Gelblum, que fue uno de los miembros fundadores y junta directiva de esta organización desde los años 90. Se graduó como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y representa el centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IRA, y participó en la extradición del criminal de guerra Ustacha Dinko Sasic y el juicio de la productora de videos nazi, Walaya. Su actual rol es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Latinoamericano, y llevó con éxito una campaña exitosa para la promoción del programa 11 puntos contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte del Centro en América Latina. En junio de 2019 inauguró el Fondo Simón Wiesenthal sobre Holocausto y Antisemitismo en la Biblioteca Nacional Argentina, con más de 1.000 volúmenes, y es miembro del International Legal Forum for Combating Antisemitism y el Legal Network Initiative, en ambos casos organizaciones de abogados que comparten estrategias para compartir las nuevas formas de antisemitismo por medios jurídicos. Ha expuesto en los más diversos foros, destacándose la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico y la Ciudad de las Ideas en Puebla, México. Entonces, bueno, para nosotros es un inmenso orgullo poder contar con una organización imponente de tal nivel, y esperamos que, bueno, que esta actividad están encaminadas en promover la coexistencia, el respeto al diferente, la valentía moral. Y antes de que comience el doctor Gelblum, damos la palabra a nuestro presidente, el doctor Milos Alcalay, que nos va a decir, va a dar la introducción del encuentro del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Bueno, para nosotros, tal como lo dijo nuestro joven presidente de los embajadores de la coexistencia, es un verdadero honor tener con nosotros al director para América Latina de ese extraordinario instituto que es el Centro Simón Wiesenthal. Ya lo ha destacado muy bien Elías, y que nos permite a nosotros, al Espacio Ana Frank, hacer lo que hacemos todos los años, que es en esta ocasión recordar lo triste que ha sido para la humanidad el pogrom del 9 y 10 de noviembre de 1938. Esta situación es vista como la historia de horror antes del gran horror del Holocausto, y en el que efectivamente la crueldad, el odio, la mezquindad brotó entre los ciudadanos de Alemania, de Austria, pero también del mundo entero, que miraron hacia otro lado lo que estaba sucediendo allí. Por eso es que es tan importante esa pregunta que le haremos, y nadie mejor que Ariel Gelblum para responderla. Si este encuentro es suficiente para continuar en la enseñanza del Holocausto
y combatir el antisemitismo, combatir el odio. Yo diría, una pequeña reflexión personal, creo que estas miradas hacia el lado que se hizo en 1938, a pesar de que hoy hay un aumento del antisemitismo y de la crueldad en varios otros campos, no se está dando en Alemania ni en Austria. Cuando hay un atentado ante una sinagoga o una acción en donde vemos situaciones de antisemitismo, bueno, hay reacciones y es parte de esa educación que se ha impartido. Los jefes de Estado, jefes de gobierno acuden a denunciar los ataques a una sinagoga o a los atentados a la comunidad hebrea. Por supuesto, hay que trabajar mucho más, pero no es mirar hacia otro lado como ciertamente esos criminales de las noches del terror, del odio, de la humillación, de lo que los nazis realizaron durante esa época se dieron. Por eso es que hay que conmemorarlo, hay que recordarlo y hay que buscar a que no solamente ante el auge del antisemitismo, sino ante el auge de la crueldad en el mundo contra minorías, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, esta acción tenga que seguirse. No quiero prolongarme en una institución como el Espacio Ana Frank, y este es un espacio dirigido a los jóvenes que estamos en la búsqueda de esa valentía moral para enfrentar ese odio, para enfrentar, sustituir el crimen por la coexistencia. Vamos a beneficiarnos con las palabras de Ariel Gebling, quien ciertamente ha sido un luchador, ha dado su testimonio y hoy, 82 años después del pogrom de 1938, que algunos llaman Kristallnacht, porque se rompieron los vidrios de los locales de las sinagogas y que hoy es necesario recordar y denunciar ante todo el mundo. Ariel, te agradecemos mucho tu presencia. Para nosotros es muy significativo que tú, que has luchado, que has sido un testimonio de denuncia del holocausto, puedas acompañarnos en esta ocasión tan especial. Quisiera sencillamente recordar y saludar a los diplomáticos que hoy nos acompañan. Las misiones del Espacio Ana Frank han sido siempre muy atendidas por embajadores. Recuerdo, no quiero dejar a nadie fuera, pero la presencia del embajador de Italia, Plácido Vigo, la presencia de la embajadora Brillante de la Unión Europea, funcionarios diplomáticos como Hildebrand Brauer de la Embajada de Alemania se suman, y a pesar de que estamos felices de que estén los jóvenes, pero también los menos jóvenes que han luchado, como Tomás Osers, del Yad Vashem, Jacqueline Aispurua, Alberto Mor-Yosef. Quiero continuar mencionándolos, quizás el concejal Gonzalo Chimboni. No quiero continuar mencionándolos porque voy a dejar fuera la presencia de algunos, pero con ellos quiero testimoniar nuestro reconocimiento a instituciones diplomáticas e instituciones comunitarias que nos han acompañado al Espacio Ana Frank y que ciertamente acompañarán a nuestro invitado Ariel Gelblum con mucho interés. Muchas gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo, que me están permitiendo poder dar justamente una serie de reflexiones. No es mi intención agotar un tema, sino sencillamente, en algunos casos dar información y en otros plantear luces de alerta para generar nuevos interrogantes y generar, bueno, como me decían, en qué puede la juventud canalizar hoy todas estas ganas de participación que debe tener en esta sociedad moderna en la que vivimos. La pregunta que nos tenemos que hacer, en principio, estamos conmemorando, recordando un hecho puntual. Un hecho puntual como fue un pogrom llevado adelante durante 2 días con una excusa de política exterior, con una organización desde instituciones estatales o paraestatales del gobierno alemán de entonces, la vista hacia otro lado de las instituciones que debían tener que actuar o complicidad de las mismas,
el silencio de los gobiernos extranjeros, que no había empezado en noviembre, sino que el silencio de los gobiernos extranjeros frente a lo que venía sucediendo venía desde tiempo atrás. Pero en definitiva, recordar una situación en particular que hoy está vista como el punto de partida de lo que en definitiva luego fue la Shoah o el Holocausto. Punto de partida que si vamos a seguir estudiando podemos siempre ir hacia atrás. ¿En qué momento empezó esta situación? ¿Y en qué momento empezamos a ver estas injusticias que hoy estamos estudiando? ¿Y por qué el mundo en aquel momento no hizo lo que debía hacer? Y no solo ese día no lo hizo, sino que no lo hizo antes y no lo hizo después. Porque, a ver, no tenemos que olvidarnos que el nazismo asume el poder en Alemania en el año 33, que 2 años después se logran aprobar las leyes de Nuremberg. Leyes que de por sí hoy cualquier sistema que se considere de justicia no podría aprobar leyes de semejante condición discriminatoria. Empezar a sostener un proceso que primero es considerar un otro, pero no un otro distinto, sino otro que es una cosa, que no es un ciudadano, que no tiene que tener los mismos derechos, hasta deshumanizarlo de forma tal que el día que se toman determinadas medidas, para el público son naturales, para el resto de la población son naturales. No estamos hablando del expolio de los bienes o de los ataques a los locales. Y como solemos decir, este nombre que hoy está pasando a la historia de Kristallnacht, este nombre tan que parece un cuento de hadas de los cristales rotos, sino que estamos hablando de un verdadero pogrom, un verdadero acto con vista gorda desde el Estado en el cual en las calles organizadamente se atacaron los bienes y las personas. Cuando decimos que ya desde antes el mundo hacía la vista gorda, estamos hablando de algo que pasó en noviembre. El año 38 es un año pleno de este tipo de manifestaciones. Ya habíamos visto cómo el mundo o determinados gobiernos, 38 gobiernos del mundo se habían reunido en Evian, Francia, tiempo antes, para preguntarse ¿qué hacemos con estos ciudadanos judíos que están siendo expulsados o están siendo maltratados dentro de Alemania? Y de estos 38 países, 37 fueron a la conferencia para justificar por qué no iban a atraer judíos a sus territorios. Con lo cual, el gobierno nazi se sentía fantásticamente bien, porque decía que lo que ellos llamaban el problema judío no era un problema de ellos, porque nadie los quería. El único país que, por otras razones, en la conferencia de Evian sostuvo que a algunos judíos iba a recibir fue la República Dominicana de Trujillo, que su idea no era salvar judíos, sino emblanquecer su población, trayendo hombres judíos para que se casen con sus mujeres y que puedan trabajar el campo. Y no había muchos agricultores judíos en Alemania, varones y solteros por ese entonces, pero algunos aún así se salvaron gracias a esta política de Trujillo. Pero la pregunta que nos hicimos hoy y que fue la excusa para empezar a charlar, es si realmente hablar de la Shoah, nadie discute la importancia de hablar del tema, pero si es suficiente para poder combatir el odio. Bien, yo voy a empezar por el final de la conferencia y voy a decir que no nos alcanza. Creo que hay organismos y gobiernos que van a prestar su oído para poder hablar de lo importante y lo trágico que fue la Shoah.
pero tener la empatía, no voy a decir simpatía, pero la empatía para hablar de algo que sucedió hace 80 años y que fue la peor de las tragedias de la humanidad, no alcanza para poder combatir las nuevas formas que existen de antisemitismo y de otros tipos de odio. El nazismo no fue el odio definitivo, no fue la forma última que las sociedades encontraron para expresar el odio. Hitler tenía un plan que lo puso por escrito no cuando publicó Mein Kampf, sino años antes. En el año 1919 ya existe una carta llamada la Carta Gemlich, donde él deja claro y concreto en forma palmaria cuáles son sus ideas y que para él los judíos no solo no son personas, sino que no deberían ser ciudadanos alemanes, son extranjeros. Y que había que hacerse cargo de extirparlos de la sociedad alemana. El original de esa carta obra en nuestra sede central en Los Ángeles. Y desde hace un tiempo, cada vez que visitamos un funcionario con altos lugares y poder de decisión, nosotros le exhibimos esa carta y su traducción en el idioma en el que él se maneja, para que vea cómo ya existía un plan desde ese entonces, desde muchos años antes, 14 años antes de llegar al poder. Con lo cual no se trata de un loco o de un desequilibrado, sino de alguien que ya tenía un plan de acción desde mucho antes. Pero, como les decía, quiero entrar a que podamos charlar de algunos puntos en particular de esta pregunta que nos hacemos desde la convocatoria a esta charla. Años apenas terminadas, es decir, hay algunos que dicen hablar de antisemitismo o hablar de judeofobia, ¿cuál es la palabra? No quiero entrar en esa discusión. Para mí el hecho de odiar a los judíos, póngale el nombre que le ponga, porque cuando se acuñó el término antisemitismo, Wilhelm Marr no tenía presente otros semitas que no sean los judíos. Por lo tanto, dejamos claro y concreto que se trata del odio hacia los judíos. Pero años después de terminada la guerra ya encontramos nuevas formas. La primera, el negacionismo. El hecho de sostener de que esto no había sucedido. O su hermano menor, el relativismo, en decir, bueno, sucedió, pero no sucedió de esta manera. Y vamos a encontrar por qué antisionismo es una forma de antisemitismo. O el hecho de sostener que Israel es un estado apartheid, es una cuestión antisemita. Vamos a hablar de qué es el movimiento BDS, que les anticipo, son los que tienen la misma premisa que la noche de los cristales que estamos hablando. Aquellos que sostenían no le compre a los judíos, pero traducido a la vida de hoy. Es la misma premisa. La presencia de Irán, país que tiene una postura directamente negacionista y que si le diesen la posibilidad generaría un nuevo holocausto. Y algo que por ahí no es tan conocido como el robo de la herencia judía. Las redes sociales y algunos otros temas más. Como les decía al principio, no creo que nosotros vayamos a agotar absolutamente todos estos temas. ¿Qué entendemos por negacionismo? Aquellos que dicen que esto no sucedió. Si no sucedió, no hay condena. Entonces puedo reivindicar aquella situación o aquella política. O bien, como decía, exageran porque se victimizan y logran beneficios. O no solo no es cierto, sino que además ellos son peores que sus victimarios.
Si no sucedió, no hay condena. Vamos a dar dos casos claros y concretos de esta situación. Siempre hablo que pocos años después vamos a hablar de las dos instituciones presentes en este caso. Wiesenthal estaba muy preocupado porque empezaba a hablarse y empezaba a circular la idea de que el diario de Ana Frank era una obra de ficción, que Ana Frank no había existido. Wiesenthal, muy preocupado por esta situación, decidió poner punto final a este argumento, buscando y encontrando y exponiendo ante los medios y ante los gobiernos del mundo a Karl Silberbauer, el oficial que se ocupó de detener a la familia Frank y llevarla hasta el campo de concentración. Este hombre que reconoció esta responsabilidad frente al gobierno holandés, demostró y puso fin a esta teoría que sostenía que no había existido el caso. Bueno, es conocido el caso de Deborah Lipstadt frente a David Irving, quien sostenía tal cual de que era todo una mentira. Y a su vez, a Deborah Lipstadt, que lo criticaba en su libro sobre negación, la demanda frente a los tribunales británicos por difamación. Y la buscan los tribunales británicos sencillamente porque la ley británica sobre difamación hace que aquella persona que sostiene un hecho tiene que demostrarlo, y no que la otra persona sostenga la existencia de la difamación. Y por supuesto, en los tribunales, en un fallo ejemplar, se demostró la existencia del Holocausto con la condena correspondiente a David Irving. El tema de lo que sosteníamos de la victimización y el beneficio. El Holocausto fue el invento judío para que el mundo les tenga lástima y les regale el Estado de Israel a los judíos. Argumentos que vamos a encontrar con todas las variantes y con todas las técnicas y con todos los argumentos pseudocientíficos posibles, que en la charla de hoy no va a dar y da para una charla solo cada uno de esos argumentos y los nuevos. Bien, lo que sostenía en aquel momento: yo no soy antisemita, soy antisionista. Los mismos argumentos que se sostenían para el odio hacia el judío hoy no son políticamente correctos y se han trasvestido llamándose en que la situación de estar en contra de la existencia o la demonización de un único Estado en el mundo. Pedirle a un único Estado algo diferente a lo que se les pide a todos los demás en la tierra. El famoso "yo no tengo nada contra los judíos, pero". Todos los que hablamos español sabemos que el pero es una conjunción adversativa. Y todo lo que viene después del pero es adverso. La comparación de la víctima con el victimario. Israel no solo aprendió de los nazis, sino que replica esta política con los palestinos. O Irán en su política oficial de sostener la negación del Holocausto. Y si los judíos son iguales o peores que los nazis, entonces debieron haber sido exterminados entonces para evitarle a la humanidad este nuevo sufrimiento. Sostengo desde hace tiempo que aquellos que no nos quieren han tenido una gran victoria de marketing. A principios del año 2000, de la década del 2000, en 2001, en la primera conferencia mundial contra el racismo, llamada por la ONU, en la que realmente había una gran expectativa para poder establecer situaciones que tengan que ver con el antisemitismo como uno de los racismos más importantes que existen hoy en el mundo, se transformó en un festival de odio antijudío y anti-israelí. En aquel momento, basado en que esto sucedía en Sudáfrica, se estableció la falacia de que Israel tiene
un Estado apartheid sobre los palestinos. Nada es más lejano de la realidad y también vale la pena una charla entera, porque la propia definición de apartheid no se establece para la situación. Pero vivimos en una época en la cual si uno tiene que contestar con más de 3 renglones, o la persona que tiene que enterarse, tiene que cliquear donde dice ver más, no lo va a leer. Entonces, establecer una palabra de tan alto contenido negativo como apartheid, luego dar vuelta a esa acusación, resulta muy, pero muy difícil. Sostengo que se ha utilizado un principio del marketing, el cual estableció y ha quedado casi esta idea. Y esto sirvió para la inspiración de este movimiento llamado boicot, desinversión y sanciones, que para la misma época nace en Porto Alegre, Brasil, en lo llamado el Foro Social Mundial, que fue algo así como la reacción de otra parte del mundo frente a la globalización que venía, el movimiento antiglobalización. Aquellos que sostenían que el mundo era uno y global, tenían y tienen hasta el día de hoy una reunión anual que se lleva a cabo en Davos, Suiza, donde los jefes de Estado se reúnen con los grandes capitales para ver qué negocios pueden suceder en común y cómo beneficiar económicamente a las naciones. Hay otros que entienden de que la globalización venía con situaciones que no eran tan buenas. Para eso se pensó aquellas personas que hablan de, bueno, de que hay otra forma de vivir, pensar en movimientos veganistas, pensar en movimientos de cómo respirar mejor, de hermandad. Sin embargo, esto fue absolutamente capitalizado por aquellos que venían con la agenda anti-israelí, anti-judía, y tanto es así que hoy el Foro Social Mundial se llama Palestina Libre y solamente habla de este tema. Allí se planteó todas las iniciativas que han venido después y muchas que todavía hasta el día de hoy se empiezan a plantear. Desde el germen del BDS, algunos recordarán los temas de la flotilla o otras tantas que siguen existiendo, como por ejemplo algunos movimientos protestantes que quieren cambiar su testamento para borrar la palabra Israel de los testamentos religiosos, por ejemplo. Este movimiento que se plantea a sí mismo como un movimiento pacífico, de pacífico no tiene absolutamente nada y me voy a tomar unos segundos para dar ejemplos. Sobre todo las mujeres recuerdan una marca de cosméticos llamada Ahavá. Ahavá era una marca de cosméticos que se basaba en comercializar productos o cremas de belleza basadas en aquellas que se consiguen en orillas del Mar Muerto, en un kibutz que se encontraba ahí. Esto estaba en todas las góndolas de todos los malls y de todos los shoppings del mundo capitalista, hasta que el movimiento BDS empezó a querer atacarla para decir de que esto se ganaba dinero con elementos que pertenecían a Palestina y con trabajo de palestinos, y que eran los israelíes los que ganaban este dinero. Pues bien, los dueños de Ahavá vendieron la marca a un consorcio japonés que sigue llevándose ganancias a través de lo que genera en su misma zona del Mar Muerto, con el mismo trabajo de los palestinos, pero ya no es objeto de ataques porque no son israelíes sus dueños. El caso de los supermercados kosher en Francia. Todos conocemos del ataque de hace 5 años a un supermercado kosher porque una semana antes ocurrió lo de Charlie Hebdo. Si no, es muy probable que nadie se hubiese enterado que gente con remeras, playeras, camisetas de
de acuerdo al lugar donde estén, identificándose como BDS, ingresan a los supermercados y se llevan en el carro todos aquellos productos no de Israel, sino kosher. Apuntan con un arma al cajero del supermercado, se los llevan sin pagar y les prenden fuego en la calle. Pregunto yo, ¿qué tiene esto de pacífico? ¿Qué tiene esto de anti-israelí cuando lo que están atacando es elementos kosher? Y ejemplos hay muchísimos. El de Matisiau en Valencia, un cantante norteamericano que era ortodoxo y que ya no que con el tiempo ha dejado de ser ortodoxo, a quien para poder actuar en un festival se le pedía de que él declare una condena a la política de ocupación de Israel. Y es al único al que se le pidió de todos los artistas internacionales, a lo cual él se negó y derivó en una situación. El boicot a que la selección argentina de fútbol vaya a jugar a Israel, con amenazas hacia los jugadores, mostrando remeras manchadas de sangre. Vamos a hablar de otros temas que no son tan conocidos. La semana pasada, la gente se enteró de que las Naciones Unidas votó una resolución que se refiere al monte del templo por su nombre, solamente por su nombre en árabe, desconociendo el nombre Jerusalén y desconociendo toda la historia que tiene el pueblo judío y los cristianos hacia Tierra Santa. De a poco, desde el año 2012, han reclamado en UNESCO lo que nosotros damos a entender el robo de la herencia judeo-cristiana. Desconocer, por ejemplo, determinados sitios y determinadas historias y que solo se conozca una parte de la historia de forma tal de cambiar el relato e instalar otro relato. Esta persona que ustedes ven acá, ustedes saben que tanto Estados Unidos como Israel se han retirado de UNESCO. Y este es el doctor Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, única ONG judía que está acreditada para poder defender estos tipos de derechos ante el Comité de Patrimonio Mundial una vez al año. Y los 2 minutos que le toca hablar, sufre silbidos, abucheos, escupitajos, empujones, amenazas. Por supuesto, les hablaba de la presencia de Irán en América Latina, en la preocupación que nos genera en una política de Estado antisemita que ya en nuestra región de América Latina ocasionó 3 atentados. 2 en la ciudad de Buenos Aires en el año 92, la Embajada de Israel en Argentina, en el año 94 la sede de AMIA, y en el mismo año 94, un día después, la voladura del avión de alas chiricanas en Panamá. Un avión donde habitualmente, un vuelo que habitualmente comerciantes judíos tomaban para ir a revisar sus negocios en una ciudad del interior de Panamá. Por supuesto, la presencia de Hezbollah en la triple frontera y en otros lugares del continente, como les decía, los atentados, las células dormidas existentes en distintos lugares del continente, la presencia de Hispan TV como medio para poder solventar campañas que nada tienen que ver con la información. Tenemos que considerar otras cuestiones, la importancia de las redes sociales, de instalar determinadas cuestiones en una época en la cual no nos preocupa si es verdad o no, sino de cómo se ve o de cuál es el argumento que viene, y uno corta y pega con todas las fake news que vienen en consideración. Los medios, el mainstream de los medios de información, que o no conocen o toman información parcializada. Los nuevos nacionalismos en distintos lugares de Europa. Hace Milos, cuando presentó esta charla, sostenía de que hoy las autoridades en distintos países reaccionan, pero hay nuevos nacionalismos que realmente juegan
una situación peligrosa, teorías conspirativas, y todos hemos vivido en esta época del COVID-19, que las teorías conspirativas incluyen las peores costumbres del antisemitismo medieval traídas a épocas actuales. La presencia de grupos judíos antisionistas, y esto es otra situación, gente que quiere mostrarse como, ya sea por cuestiones religiosas o por cuestiones de ser aceptados en otros países, ponerse en contra de la existencia de Israel, y cosas que no se habían visto hasta hace poco tiempo. La acción directa, por ejemplo, en atentados en distintos lugares, como en Alemania, en Estados Unidos. Hemos visto que cerca, vimos la semana pasada en Viena, cerca de instituciones de la colectividad judía, y estamos al tanto de todo esto, y quiero aprovechar para que podamos ganar y enriquecernos con las preguntas que ustedes tengan para hacer, que creo que va a ser mucho más que lo que yo pueda decirle. Aquí tienen nuestros datos de contacto, nuestras redes sociales, y estoy a vuestra disposición para poder contestarles todas aquellas preguntas que el tiempo nos dé para poder contestar. Gracias. Tenemos una pregunta de Freddy Guerrero. América Sí. Latina no está exenta, y partiendo de que el deber ser ante la visualización de un aumento de tales crímenes, ¿es el momento para que la OEA se abra a la creación de una fiscalía especial en este tema y que sea vigilante para prevenir tales crímenes atroces? ¿Sería un paso para poner en marcha al sistema interamericano? Les voy a contar algo que, digamos, por ahí guardaba para el momento de preguntas. No todas son malas noticias. Y qué bueno que puedo tener la oportunidad de agregar alguna buena. El mundo hoy tiene un nuevo elemento para poder combatir el antisemitismo, una nueva institución llamada International Holocaust Remembrance Alliance, o por su nombre en español, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Esta organización, que está compuesta solo por democracias, 35 países la integran, elaboró en el año 2016 una definición de antisemitismo. Definición que ya no nos evita tener que entrar en la discusión de si determinada actitud o determinada acción es o no es antisemita, con este argumento de los judíos siempre se victimizan y a todos llaman antisemita para poder criticarlo. Hoy no fuimos los judíos, sino países, 35 países se pusieron de acuerdo en hoy a qué considerar y generar una definición, un estándar internacional y objetivo para ver cuándo sí, cuándo no. En América, solo 4 países hasta la fecha han adoptado e incorporado dentro de su legislación esta definición. Le hace Canadá, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. A partir de la adopción por cada uno de los países, nuestra institución comenzó una campaña para que otros organismos lo adopten, dándole una vinculación muchísimo más fuerte a esta definición, como por ejemplo universidades, gobiernos municipales, provinciales, ligas profesionales, la Asociación Argentina de Fútbol, y en otros lugares del mundo, clubes de fútbol lo han adoptado. Y de esta forma voy a dar 2 ejemplos claros para que vean cómo esto sirve. En marzo, hay un equipo en la Argentina, un equipo de fútbol muy relacionado con la historia de la comunidad judía. Esto no significa que hoy sea el Club de los Judíos, pero era en el mismo barrio, este club es del mismo barrio donde mucha comunidad judía se estableció
cuando comenzaron la inmigración. Cada vez que hay partidos con este club, muchos de los contrincantes a veces tienen actitudes antisemitas. Un jugador en marzo fue expulsado mientras jugaba contra Atlanta, que es el nombre de este club, y cuando estaba yéndose hacia los vestuarios expulsado, hizo gestos antisemitas a la tribuna. Este jugador fue sancionado con 9 fechas de suspensión y además se inició toda la causa penal para poder ver en la justicia si existía algún tipo de delito. La Asociación de Fútbol Argentino en esta época de pandemia resolvió una amnistía para todos aquellos que estaban, todos los jugadores que tenían suspensiones, porque los equipos necesitaban más gente, porque si alguno se contagiaba de COVID, necesitan tener mucho más equipo, mucha más gente disponible. Sin embargo, dado de que la Asociación del Fútbol Argentino adoptó la definición, resolvió que para el caso de este jugador no era aplicable la amnistía. Tuvimos un hecho en la Universidad de Buenos Aires la semana pasada y la universidad actuó inmediatamente frente a una situación de antisemitismo, haciéndose cargo de que hay un hecho que tiene que ser revisado porque adoptó la definición. ¿Por qué explico todo esto? Porque hace 15 días atrás, la OEA, que sí adoptó la definición hace un año atrás, firmó un acuerdo con el Centro Simón Wiesenthal para que nosotros podamos pedir a todos los países del continente e instituciones del continente que la mejor forma de custodiar a los ciudadanos judíos de las Américas es adoptando la definición, sean o no parte de la isla. Espero haber contestado esta pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también de Nora Fishbach. ¿Qué pasa en los campos universitarios de los Estados Unidos y qué pasa en Alemania? Bueno, lo que está pasando es, estamos hablando de Alemania y otros lugares de Europa, lo de los viejos nacionalismos. Hay determinados movimientos reivindicativos de viejas políticas que quieren volver a aparecer. Y en Europa en general tenemos un antisemitismo que, como digo yo, no proviene solo de la derecha, sino que el odio es ambidiestro. El hecho de haber permitido o haber traído muchísimos refugiados que fueron educados durante toda su vida en el odio al judío, sin siquiera poder evaluar de qué se trata y importar este odio que vienen trayendo, hace muy difícil esta situación. Más que dentro de estos grupos nacionalistas que siguen considerando la pureza aria, racial, y que esta nueva vida judía dentro de Alemania les resulta repulsiva para esto que están reivindicando, obviamente genera nuevos movimientos. Respecto a los campus en Estados Unidos es una situación mucho más compleja. Los jóvenes judíos por lo general no siempre reciben educación judía y salen al mundo gentil cuando entran en la universidad sin tener elementos de información y son muy activos aquellos grupos que adscriben al BDS y esta gente que llega a las universidades o bien busca cómo bajar su perfil judío, mostrando simpatía con este tipo de organizaciones, o bien tratando de ocultar esta situación. La adopción de la definición por parte de Estados Unidos
Y el trabajo que otras instituciones están haciendo es un trabajo que va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo para poder revertir esta situación tan complicada en los campus en Estados Unidos. A veces hago una similitud, nunca la historia, a veces estudiar la historia sirve para encontrar aspectos en común que nunca son iguales, porque nunca hay dos situaciones exactamente iguales. Pero los judíos que vivían en Alemania querían mostrarse más alemanes que judíos, y por determinados momentos rechazaban a sus hermanos judíos de otros lados, mostrándose que antes que nada eran alemanes. Cuando llegó el nazismo, no les preguntaron si ellos eran alemanes, sino que eran considerados judíos y como tales extranjeros. Yo creo que hay determinadas preocupaciones dentro de una sociedad como la norteamericana de mostrarse más como norteamericano que como judío. Y en muchas de estas situaciones sienten que al no tener la información suficiente o no tener una educación suficiente, sienten que la situación de judío es un peso. Entonces se les hace muy difícil enfrentar estos odios de los que estamos hablando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Y antes de continuar con las preguntas, quiero hacer mención del señor Jan Urban, ministro consejero de la Embajada de Alemania, y Alejandro Vetrini, responsable de la Oficina Cultural del Instituto Italiano de Cultura de Caracas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya en primer momento saludamos al otro personal diplomático que nos acompaña. Bienvenidos. Tenemos un placer que estén presentes. Así es. Tenemos una tercera pregunta, la hace el profesor Garrido, es miembro de nuestra junta directiva. Dice, hoy en día en muchos países se habla de islamofobia y la equiparan con el antisemitismo. ¿En qué se diferencia? ¿Qué tan justa es esta comparación? Son distintos tipos de odios. Creo que aquellas personas que entienden o que rechazan el Islam como una unidad y están muy equivocados. El Islam ha sido durante los más de 1000 años que existe una religión que propone paz, pero tiene grupos que interpretan de una forma diferente, a veces literal. Creo que todos los grupos, todas las religiones han tenido dentro sí muchísimos intolerantes que han utilizado la religión como excusa. El problema se plantea cuando nosotros necesitamos muchísimas más voces provenientes del Islam para poder rechazar a estos grupos extremistas. En mis conversaciones con los hermanos musulmanes, no los de la institución hermanos musulmanes, sino aquellas personas que profesan el Islam, yo les digo, yo voy a ser el segundo en estar rechazando estos actos, porque los primeros tienen que ser ustedes, demostrando de que no los aceptan. La generalización hacia que toda aquella persona que viene desde el Islam es un radical es absolutamente equivocada. A eso va dirigida la islamofobia, es decir, al rechazo, pero no tiene que ver con una cuestión tan visceral como es la que se sostiene respecto del antisemitismo. Es un odio y como tal no tiene una racionalidad. Estamos hablando de cuestiones que van más allá de eso. Puede haber todo un desarrollo posterior, pero nacen de algo que no es racional. Bien, tenemos dos preguntas cercanas en su contenido. Dice Ilana Becker y también la señora Lilian, ¿cómo actuar desde nuestro entorno inmediato para prevenir la discriminación? ¿Por dónde empezar?
Hay muchísimas. A ver, instituciones como la que hoy nos está recibiendo, que existan y que inviten y que salgan a la comunidad es lo primero que hay que hacer. De no informarnos a nosotros mismos, sino compartir esta información con la mayor cantidad de gente posible. Mis jefes en Los Ángeles hablan de tenemos que juntar a todos los buenos del mundo. Tenemos que llegar, toda persona cuando le preguntan cómo te consideras, y lo primero que piensan de sí mismos es que se consideran una buena persona. Y una buena persona es aquella que cuando ve el mal, no lo ve como un observador, sino que decide actuar. Decide que el mundo no se cambia siendo un observador, sino siendo protagonista. Hay que apelar a esta gente a que realmente active. Llegar a los estados para poder hablar y poder conseguir mejores normas jurídicas, mejores leyes en aquellos lugares donde podemos. No tener miedo a intercambiar ideas con otra gente siempre y cuando quieran intercambiar ideas y no sean paredes que devuelven el sonido. Es decir, uno en este mundo de redes sociales, entrar en discusiones con alguien que repite, copia y pega y no piensa en las situaciones en forma completa, no tiene sentido. Yo creo que hay que poner el énfasis en aquellas personas inteligentes que posiblemente con buena intención habían copiado y pegado determinadas situaciones, pero cuando uno se los hace ver, yo he tenido experiencias de gente muy inteligente que hemos transformado en aliados, porque realmente entienden la realidad desde otro lugar o las cuestiones que uno le plantea. Hay infinidades de situaciones. Aceptar que este mundo es mucho más rico cuando convivimos en la diversidad que cuando buscamos una uniformidad. Es decir, que haya un solo relato y uniforme, realmente complica la convivencia absolutamente. Uno tiene que tratar de apuntar a eso. Sí, quisiera leer, reformular la pregunta, el comentario de Lilian Rotter. Tiene que ver con esto último que estabas hablando. Dice, veo con preocupación que nuestros propios jóvenes, en su mayoría, son ignorantes y pasivos de lo que ocurrió en la Shoah. No cuentan ni les interesa contar con la información. Es vergonzoso. Si eso está ocurriendo entre nuestros propios adolescentes, adultos, jóvenes judíos, ocurre eso. ¿Cómo podemos educar a los demás? Veo que es una lucha asimétrica, ya que quienes nos odian están apoyados con dinero, con estudios, como ocurre en Chile, por ejemplo. Gracias, Lilian, por la pregunta. A ver, por supuesto que es una lucha asimétrica. Y por eso sostenía que hablar de Shoah no alcanza. Posiblemente estamos hablando de a veces 3 y hasta 4 generaciones después que ven aquello como muy lejano. Es importante llegar a eso, pero a esta gente le es mucho más importante que le hables de su mundo actual. El mundo en general tardó muchos años. Las Naciones Unidas recién en 2005 estableció el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. Y estoy convencido, y esto lo voy a decir aunque es políticamente incorrecto, habiendo tantos diplomáticos presentes, yo creo que en algunos casos muchos contaríamos con su beneplácito para fijar otro día de recordación a un nuevo ataque antes que hacerse cargo de las nuevas formas de odio que hoy existen dentro de la sociedad. El caso concreto, y en nuestra institución no lo oculta, es Suecia. Suecia fue el creador, uno de los creadores de la AIRA, aquel que generó la Declaración de Estocolmo en el año 2000,
donde habla de la importancia de hablar del Holocausto. Sin embargo, no brinda ningún tipo de protección a sus ciudadanos judíos. Hace 2 años las sinagogas no pueden abrir en las altas fiestas y en el último Yom Kippur, grupos neonazis han paseado por las calles. En otros lugares, es decir, estoy dando un ejemplo claro, y Chile es algo que realmente nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Para aquellos que no lo saben, Chile alberga la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, de alrededor de 400.000 miembros. Y realmente es una situación en la cual la directiva de la Federación Palestina, en la que no votan los 400.000, sino a veces 800 personas, está absolutamente radicalizada y se alinea con el discurso de Hamás, ni siquiera el de la autoridad palestina. Entonces, es muy hostil a la pequeña comunidad judía que vive en Chile. Y más de una vez sus argumentos tienen que ver con importar el conflicto de Medio Oriente a América Latina y tratarlos a jóvenes en las universidades como diciendo tú eres cómplice de la muerte de jóvenes palestinos. Realmente es muy preocupante lo que sucede en Chile y uno de los peores hechos o una de las mayores preocupaciones es que las autoridades no lo quieren ver. Minimizan esta situación y año tras año la situación se agrava. Necesitamos cambios de leyes, necesitamos protección jurídica a los ciudadanos judíos de Chile, porque realmente vamos a tener que lamentar situaciones mucho más graves en otros momentos. Voy a pedirte, por el tiempo que tenemos, una última pregunta y Así es. que la gente y que podamos que este sea un primer encuentro. Sí, podemos hacer otro, por supuesto. Bueno, como está por orden de llegada el comentario, la pregunta de Milka y Ray Botbol. ¿Cómo podemos aceptar el apoyo a Israel o al mundo judío de estos partidos ultranacionalistas, xenófobos, en particular los de Europa, que utilizan el odio al Islam como su plataforma principal? Otra respuesta políticamente incorrecta. Israel necesita de los apoyos internacionales. Y es un país y necesita los votos en los organismos internacionales. Muchas veces los intereses para que llegue a eso no son los mismos intereses de los ciudadanos judíos en cada país. Es una respuesta políticamente incorrecta, dolorosa, pero cierta. No tengo duda de que Israel va a ocuparse en el momento que tenga que ocuparse de los ciudadanos judíos de la diáspora. Pero su primer interés es existir como país, y es entendible que así sea. Muchísimas gracias por las respuestas. Tenemos aún otras 2 preguntas, pero como bien dice, si las podemos leer, si hacemos tiempo las contestamos y si no, sí, porque vamos a seguir agregando más, así que contame. Sí. Armando Alvarado pregunta, ¿qué tan cercano estamos a un choque de civilizaciones como lo predecía Samuel Huntington? Porque no solo vemos un crecimiento del antisemitismo, es una situación de intolerancia generalizada y de radicalización de las posturas nacionalistas y si se pudiera decir culturalista. La verdad, yo no hago puedo hacer un análisis político, pero no hago premoniciones. Yo trato de pensar de que coincido con que hay una radicalización cada vez mayor y el discurso está cada vez más radicalizado. Las redes sociales ayudan muchísimo a esto, porque uno en definitiva
aquellas personas que no piensan como uno o los insulta o los bloquea y se rodea solamente de aquellos que piensan de la misma forma que uno. Y de esta forma estamos perdiendo en el mundo virtual la posibilidad de diálogo. Si nosotros este mundo virtual lo llevamos al mundo real, estamos en un problema muy grave. Creo que vuelvo a lo mismo, tenemos que trabajar en los puntos de encuentro y que tanto los políticos como los comunicadores, como las instituciones de la sociedad civil, haciendo este tipo de actividades u otras, tenemos que buscar puntos de encuentro. Tenemos que siempre tratar de encontrar puntos de encuentro. Va a haber mucho más en lo que estamos de acuerdo que en lo que no. Y va a ser mucho más rico poder compartir y entendiéndonos mutuamente. El ancho camino del medio tenemos que hacerlo cada vez más ancho. Tenemos que trabajar, como decíamos, en una alianza de buenos. Es la única forma de poder evitar la radicalización. Bien, tenemos dos preguntas que se pueden unir en su contenido, de Esther Chocrón y Raquel Gemet. ¿Israel tiene algún proyecto para no abandonar a nuestros jóvenes en la diáspora a mantener y alimentar el sionismo? Y Raquel dice, ¿qué herramientas tiene el Centro Wiesenthal para combatir el antisemitismo de izquierda y el antisemitismo de derecha en los Estados Unidos? Bien, de la última la voy a contestar muy rápido. Yo me ocupo de la oficina de Latinoamérica y, digamos, generalmente estamos muy repartidos en jurisdicciones y que a mí me toca muchísimo trabajar en América Latina y con gusto puedo hablar de todos los elementos, no me gusta que sean armas, porque no nos gustan las armas, todos los elementos que tenemos para poder combatir estos odios, pero esto da para una charla absolutamente entera. La otra pregunta que nos hacías es sobre Israel. Creo que la existencia de Israel, creo haber leído a la pasada que alguien preguntaba si puede haber una nueva Shoah. Definitivamente no. Israel ha cambiado, la existencia de Israel ha cambiado el paradigma. Hoy el ataque es contra Israel y por esa es la razón por la cual tenemos que defender su existencia. Frente a una situación compleja de la judería en cualquier otro país, estoy convencido que Israel va a trabajar y va a ayudar porque es su misión dentro de la existencia. Y lo hemos visto en casos concretos. Lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en Sudán, lo hemos visto en Etiopía y en el resto de los países árabes cuando ha sucedido. Me parece que hay muchísimos planes, hay ministerios específicos para este tipo de cosas dentro de Israel. Desde nosotros, toda nuestra tarea está vertida en poder trabajar de esta manera. Nuevamente quiero agradecerles. Me siento realmente muy honrado que me hayan tenido en cuenta para esta exposición y en este día tan particular. Espero haber satisfecho lo que esperaban de mí y de esta reunión. Y como les dije al principio, supongo que es la primera. Muchas gracias. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Felicitaciones, Ariel, de parte de Milos y de algunas personas que están muy agradecidas por la charla. Muchísimas gracias, Ariel. Excelente tu exposición, muy clara. Y bueno, de aquí han salido muchas más inquietudes, pero es importante que nos las llevemos a casa. Muchas gracias, un placer verlos a todos y bueno, vamos a estar en contacto. Una promesa, sí, no será solo la primera. Y sigamos, ahí sí los invito, sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y de forma tal de que Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica o @CSW-Latam. Y por supuesto, cualquier duda, pregunta y aquellos que nos escriban, por supuesto, recibirán
nuestras informaciones y sobre las cosas que venimos haciendo y hablamos y contamos. Gracias a todos, nuevamente. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos.